Pues hola a todos, bienvenidos. Ya dimos un primer round, ya dimos un segundo round. Muy buenos estudios, por cierto. Ya vimos cómo tener una muy buena defensa, pero nos falta aprender algo muy importante. Es conocer a tu contrincante. Terrible tarea, tremenda tarea. ¿Conoces verdaderamente quién es tu contrincante? ¡Comencemos! Todo boxeador que se dé a respetar
tiene que saber eso, tiene que conocer perfectamente quién es el adversario con el que va a pelear. Si no lo conoce, la derrota es segura. Entonces todo buen boxeador, y ustedes como mis buenos investigadores boxeadores, vamos a estudiar a ese adversario que por supuesto nos causa tantas tentaciones en nuestras vidas y nos da muy fuertes derechazos, muy fuertes izquierdazos. Incluso si uno se deja, si uno no conoce perfectamente bien quién es el adversario y cuáles son sus debilidades, terminará uno en la lona inevitablemente. Vamos a empezar por el primer punto. Para poder comenzar con esto necesitamos regresarnos allá, muy atrás, allá, a dibujar lo que es el trono de Dios. ¿Les parece si lo comenzamos? En Apocalipsis 4:2 nos habla de lo que es el trono de Dios. Voy a representarlo como un lienzo blanco y voy a representarlo como un triángulo hacia arriba, porque ¿cómo dibujas el trono de Dios? Nos habla de 4 seres espirituales que los podemos ver en Ezequiel 1 y en Apocalipsis 4. Les dejo ahí las notas, por favor léanlas ustedes en su casa. Si nos ponemos a leer todo, vamos a hacer un tema muy muy largo, muy extenso. 4 seres vivientes, mire, se los voy a poner aquí arribita. Mire, ponga usted mucha atención, ahí están 4 seres vivientes representados así por 4 bolitas en color azul. 4 seres vivientes que estaban ahí rodeando el trono de Dios. Parece ser que hacen un tipo de protección hacia lo que es el trono de Dios y hacia donde está sentado el Señor. Y vamos a representarlo más o menos de esta manera. ¿Le parece? Vaya siguiéndome con cuidado, porque tenemos que aprender a nuestro adversario. Para aprender quién es nuestro adversario, número 1, tenemos que aprender de dónde salió nuestro adversario. Usted sabe quién es nuestro adversario, ¿verdad que sí? ¿Ya más o menos se está dando una idea? Bueno, continuamos. Los seres vivientes los representan como una rueda, entonces por eso puse esos circulitos ahí. El tema del trono de Dios es algo muy místico, muy poético, muy profético. Es difícil de que lo podamos comprender. Entonces hice esta maqueta. Espero que solucione muchas de nuestras dudas, despeje muchas dudas que tenemos con respecto a el trono de Dios y a nuestro adversario Satanás, que siempre está aquí poniendo y tratando de dar tentaciones a todos los que somos del pueblo de Dios. Alrededor del trono de Dios dice la Biblia que hay 3 querubines. ¿Usted sabe quiénes son esos 3 querubines o 3 arcángeles que están ahí alrededor del trono de Dios? Y que se mueven, mire, la Biblia lo dice, se mueven entre las piedras de fuego, que son los 4 seres vivientes. Y ahí las vamos a poner. Listo. Estos 3 arcángeles son ángeles, pero con un nivel superior, como con un nivel superior de jerarquía, y son los únicos 3 que están ahí puestos. Entonces miren, se movían y se paseaban alrededor del trono de Dios, y esto ya está dando como que una imagen muy conocida, ¿no?, por nosotros, y que muy respetada por el mundo, pero sobre todo una imagen que representa a un país. Interesante, ¿no? Entonces da la casualidad de que esta bandera no es solamente una serie de rayas puestas así a lo loco, sino que tenía su profundidad. Todo esto lo confirmamos en Ezequiel y lo confirmamos en Apocalipsis. Por favor, lea usted sus Biblias. Vaya usted allá a sus escritos y lo lee con calma, con detenimiento en nuestro video de YouTube. Puede pausarlo, puede adelantarlo, puede regresarlo, lo que usted quiera. ¿Le parece? Ese es básicamente cómo está conformado el trono de Dios. Muy semejante a la bandera de Israel y muy venerada aquí en la tierra por todos los cristianos y por todo el mundo. Todos saben quién es Israel, y da la casualidad de que esa bandera representa al trono de Dios. Ahora me gustaría
representar de la misma manera el arca de la alianza, el arca del pacto, en donde la presencia de Dios descendía. Se lo dijo muy claramente a Moisés: estas son las especificaciones, no puedes cambiarla, no puedes variarla. Resulta que el arca es una copia de lo que está ahí arriba en el trono. Vamos a estudiarla. Número 1, vamos a ver el arca vista desde arriba. ¿Le parece? Si usted ve la caja desde arriba, ahí usted va a ver un lienzo. La tapa del arca sería un cuadro más o menos así. Y por supuesto, dentro del arca, la presencia de Dios. En este cuadro, en esta maqueta que estamos viendo y que está en la figurita aquí arribita, la ve usted. Nada más que aquí de este lado la estamos viendo desde arriba, ¿le parece? El arca tenía que tener dos varas laterales, como lo ven en la foto. Vea usted aquí arribita, dos varas laterales para que 4 personas, estos greñuditos que usted ve ahí, que son los sacerdotes, 4 personas pudiesen cargar esta arca sin que la tocaran con sus manos. La única manera en que se podía cargar era por medio de estas varas laterales, cargadas por 4 sacerdotes. ¿Se da cuenta que está semejante a lo anterior? Si nos basamos al trono original de Dios, arriba debería de haber 3 ángeles que están protegiendo la presencia de Dios. Más o menos así debería de haber quedado. Aquí se empieza a poner lo bueno. Los ángeles que se mencionan en la Biblia son Gabriel, Miguel y Luzbel. Esos 3 ángeles ahí están representados por las bolitas rojas. Esos 3 ángeles eran los que tenían que guardar y cubrir la presencia de Dios. Aquí es donde la cosa se pone diferente, se pone distinta. ¿Por qué si debería de haber 3 ángeles, solo nos quedaban 2? Solo nos quedaron 2. Aquí es donde empieza nuestro estudio y donde comienza el estudio de nuestro enemigo. Tenemos a Miguel, tenemos a Gabriel, pero tenemos a Luzbel. Vemos a un Luzbel corrompido, vemos a un Luzbel que tenía entrada a la presencia de Dios, como lo menciona Job. Vemos a un Luzbel que se presentaba como hijo de Dios, pero también vemos a un Luzbel corrompido y que vino a caer de la presencia de Dios, y nos quedamos solamente con 2 ángeles, así como en la maqueta que está aquí arriba, que solamente tiene 2 ángeles. Vamos a comenzar nuestra investigación con respecto a Luzbel. Ezequiel 28 nos lo describe perfectamente. Miren, vamos a tratar de investigar hasta encontrar la verdad, la realidad de quién es Luzbel. Ezequiel 28:12 dice: Hijo de hombre, entona una alegia. Una alegia es un canto al rey de Tiro. Oiga, ¿a quién se lo está dedicando? Al rey de Tiro. ¿Quién es el rey de Tiro? Continuamos. Y adviértele que así dice el Señor omnipotente: eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén. Pista número 1, mis queridos investigadores. Estabas en Edén. En Edén había 4 personas. Estaba Dios, estaba Adán, estaba Eva y estaba la serpiente. Uno de esos 4 es el rey de Tiro. En el jardín de Dios, continuamos, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedra preciosa: rubí, crisólito, jade, topacio, cornalia, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector. A ver, ¿fuiste elegido qué? Querubín protector. Desde aquí ya está saliendo algo. A ver, no puede ser Dios, porque Dios no fue creado, y por lo que leímos, un día fue creado. El versículo 14:
fuiste elegido querubín protector. A ver, pista número 2. Querubín protector no es Adán. Adán no era un querubín protector. Ni Varona tampoco. Varona no era una querubina protectora. No son querubines, ellos eran humanos. Seguimos. Porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. ¿Se acuerda que vimos que los seres vivientes eran las piedras de fuego que está hablando? Son los seres vivientes, caminaba entre estas piedras de fuego. Ya vimos que dentro de las piedras de fuego estaba la presencia de Dios, pero también estaban 3 seres que eran los ángeles o arcángeles que cubrían la presencia de Dios. ¿Recuerda usted? Solamente esos 3 arcángeles. Ahora, caminaba sobre las piedras de fuego. Vea lo que dice, mis queridos investigadores, versículo 15. Desde el día en que fuiste creado, de nuevo no puede ser Dios, porque fue creado. Entonces, si ya quitamos a Dios de la ecuación, si ya quitamos a varón y si ya quitamos a varona, a Eva, ¿quién nos queda? La serpiente. Vamos a terminar de leer. Tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tus comercios te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. Ahí está el querubín protector que fue borrado de entre las piedras de fuego, como lo vemos en nuestra bandera. Ya quedó claro, no es Dios, no es varón, no es varona. ¿Quién queda? La serpiente. Apocalipsis 12:9, vea lo que dice con respecto a la serpiente. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, que engañaba al mundo. Vea, serpiente antigua, que engañaba al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Y esto es muy interesante. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra la serpiente antigua. No fue arrojado solo. Versículo 10. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. Vea, la especialidad que tenía esta serpiente antigua era ser acusadora, el que los acusaba día y noche. Vea nada más, delante de nuestro Dios. Qué barbaridad con esta serpiente, ¿no? ¿Por qué no se quedaba callada? Era como muy chismosita. Versículo 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Ahí está, fue arrojado a la tierra con todos sus ángeles. No fue solo, su especialidad, mis queridos investigadores, era que acusar a todos los hermanos. Aquí lo vemos en esta parte. Mire lo que dice el versículo 12, esto es muy interesante. Por eso, alégrense cielos y ustedes que lo habitan, pero ay de la tierra y del mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo. Pues mire, aquí está con la tercera parte de sus ángeles, aventado, arrojado a la tierra. Es el diablo, está lleno de furor. El problema está aquí en la tierra, el problema está aquí con nosotros, a la tierra y del mar. El problema es completamente nuestro. El adversario, el oponente, es completamente nuestro. Y como sabe que le queda poco tiempo, y sobre todo en estos últimos tiempos, pues principio de dolores, empiezan las cosas fuertes. Le queda poco tiempo, él lo sabe y está lleno de furor. Sujétese, porque su adversario es muy fuerte, su adversario es muy difícil de vencer. Pero lo estamos conociendo por eso. No se preocupe, tranquilo, llegaremos a un punto en donde, ¿cómo lo podemos vencer? Ahora, ¿qué le pasó a este ser? ¿Cuál fue su problema? ¿Qué es lo que lo motivó? ¿Qué había en él que
que lo hizo caer tan drásticamente. Isaías 14 nos lo describe muy claramente. Miren, versículo 13: decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. Versículo 14: subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Vea lo que había en su corazón. Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Generalmente la religión nos engaña diciendo que había hecho todo un plan. No lo veo yo así. Yo creo que eso es lo que tenía en su corazón. Usted sabe que Dios conoce no solamente lo que somos, sino también conoce perfectamente bien lo que hay dentro de nuestro corazón. Él lo sabe, Él lo conoce, no se le va una a nuestro Señor. Entonces, había en el corazón de Luzbel el ser semejante al Altísimo, pero no dice que fue todo un plan para despojar a Dios de su trono. Eso no es real, eso no lo dice la Biblia. No es posible. Luzbel es un ser creado. Dios es Dios. Entonces resulta que Luzbel cayó, fue echado fuera. Isaías 14:4 dice: con la cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. No se fue solo, sino que también se llevó a gran parte de las estrellas del cielo. Tremendo. Vean lo que dice Judas 1:9. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición. Oiga, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Estaba una pelea entre arcángel contra arcángel, el arcángel Miguel contra el diablo, contra el ex arcángel, estaban disputando, pero estamos hablando de una jerarquía igual, eran iguales, un estatus igual entre arcángel y arcángel. Pero el arcángel Miguel, más que disputar con él, no se puso al tú por tú tratando de gobernarnos, ni mucho menos, porque eran de un estatus igual, sino lo que Miguel dijo fue: que el Señor te reprenda. Y él no emitió ningún juicio. Un estatus de iguales entre arcángeles, entre capitanes, entre querubines que eran ellos. Nunca Miguel se puso encima de Luzbel, nunca lo ha hecho. Él, aunque ya era el diablo, vea lo que dice, él no emitió un juicio hacia Luzbel, sino que todo se lo dejó ahí a Dios. Tranquilos con el juicio, tranquilos con la ira, tranquilos con su propio juicio. Dejen cabida a Dios para que Él haga el juicio en cualquier problema que usted tenga. Quiero que note usted algo muy importante. No lo maldijo por su nivel que tiene, no puede, sino que dijo: que el Señor te reprenda. ¿Hablando de quién? Hablando de Jesucristo. Que el Señor te reprenda. Entonces, aquí vemos un estatus muy importante que quiero que quede bien claro. Satanás, arcángeles, nuestro Señor Jesucristo. Rebasa por mucho. Cuando Miguel dice que el Señor te reprenda, está hablando de Jesucristo, y Jesucristo es creador. Jesucristo no es creado. Jesucristo es creador. Jesús es el principio y es el fin. Todo en este mundo, todo, incluso en los cielos, está sujeto a Él. Entiéndalo. Miguel es creado. Luzbel es creado. El Señor está entre ese pleito, como dos muñequitos de plastilina. A ver qué pasa contigo, qué pasa contigo. Luzbel es creado. ¿El Señor Jesús está entre ese pleito? No, no tiene la jerarquía. Mira, Miguel lo sabe. El Señor te reprenda, porque el Señor Jesús tiene una jerarquía muchísimo mayor. El nivel del Señor es muy superior
al de ellos, porque es Señor de ellos, es creador de ellos. Lo que dijo Satanás, su gran problema de Satanás fue que pensó en su cabeza y solo tuvo una idea: ¡ay, seré semejante al Altísimo! Y eso fue su grave pecado, fue su grande pecado, imaginar un conflicto entre Dios y el diablo. Es meramente descabellado. Que le quede claro, no hay comparación por la jerarquía, no, es que es impensable un pleito entre el diablo y entre Jesús. No existe, no puede ser, no puede suceder. Jesucristo, el nivel de Señor, es muy superior, es muy superior. Él es Dios. Ese pleito y ese conflicto entre Satanás y el diablo es una mentira, porque no es posible, porque Satanás, es más, Satanás por ahí hasta se cuadra con el Señor Jesús. Desde mi punto de vista, déjeme decírselo, es un grave pecado imaginar un conflicto entre Dios y el diablo. No puede ser, no existe, es una mentira. Es una mentira. Y de ahí surgen otras teorías como el yin y el yang, como Jesús contra Satanás. No existe tal cosa, no existe tal cosa. Estamos hablando de niveles completamente diferentes, niveles completamente superiores. Y es que Jesucristo no se disfrazó de hombre, se despojó completamente de su nivel. Necesito que te quede bien claro esto. Jesucristo no, Dios, siendo en forma de Dios, no se disfrazó de hombre y abajo su forma de Dios. No se disfrazó de hombre, se despojó de su nivel, dice la Biblia, se despojó de su nivel, no tomó ser Dios como algo a que aferrarse y se despojó y vino a resolver, ¿a resolver qué? ¿Un conflicto de quién? ¿Un conflicto que era de él? No, vino a resolver un conflicto que es nuestro, nosotros contra Satanás. Él vino a resolver ese conflicto entre nosotros. Jesús, como hombre, siendo un hombre, venció a Satanás. Siendo hombre, venció a Satanás. Colosenses 2:15 lo dice así: desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Maravilloso Señor. Jesús es Dios. Cuando Jesús era hombre, lo tentó, lo mató. Cuando Jesús era hombre, ahí había un conflicto entre Jesús y Satanás solamente cuando Jesús fue hombre, cuando estuvo con nosotros como hombre. Pero fuera de ahí no puede haber un conflicto entre Jesús y Satanás, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Miren lo que dice 1 de Pedro 5: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, no está diciendo el enemigo de Jesús, no, su enemigo, el enemigo de nosotros, adversario nuestro, no de él. Él busca la manera de darte. Mire, su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Número 1, el adversario es nuestro. Busca la manera de darnos con todo. Hay títeres que él utiliza, por supuesto, porque nuestro adversario es audaz, es una serpiente muy inteligente. Qué raro que antes de ir a la iglesia te llegó una visita para que llegaras tarde o simplemente no fueras a la iglesia, y como llegaron las visitas, pues ya no fuiste a la iglesia porque es que hacía mucho que no los veía, o pues los hubieras traído a la iglesia. Pero Satanás utiliza títeres en su afán por querer destruirnos y por querer apartarnos de Dios. Créamelo, siempre va a estar buscando la manera en cómo perjudicarte en todo momento. A Pedro se le metió Satanás, fíjese en qué manera, títeres, de ser Pedro el que eres la piedra angular de mi iglesia, a convertirte
hazte un lado, Satanás. Ahora, ronda como león rugiente. Oiga, no es un león. Trata de intimidarte. Es imitador. Siempre está tratando de imitar al león de la tribu de Judá. Él anda como león rugiente. Si usted se para afuera de una jaula y desde afuera a un león le ruge, ¿será que alguien ha muerto por causa de que un león ruja? Él simplemente lo único que intenta hacer es intimidar, pero nadie se ha muerto, nadie se ha enfermado por un rugido de un león. Tal vez lo que más te dañó es tu reacción al miedo, a la situación en la que te encuentras viviendo. Ya aprendimos quién es Satanás. Déjeme decirle que tal vez le tienes más miedo a COVID de lo que él representa, cuando en realidad usted debe de confiar en el verdadero león de la tribu de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Dios mismo, y no estar teniendo miedo a este león que con sus rugidos él puede espantarte y hacerte temblar. Tal vez lo que más te ha dañado es tu reacción al miedo ante una situación, ante esta situación de la pandemia, ante la situación de tu adversario cuando estás en medio del ring y vas a levantar tus guardias para darle a ese COVID, para pelear esa batalla, y resulta que te da miedo, y es más el miedo que por causa del miedo no tiras golpes, por causa del miedo no avanzas. Tal vez la situación que te da miedo nunca suceda. Tal vez nunca padezcas esa enfermedad. Tal vez la padezcas y se vaya rapidísimo y sin ningún problema. Tal vez te hizo más daño el sonido del león rugiente que todo lo que pudo haber hecho tu enemigo. Tal vez tu enemigo solo fanfarroneaba y tú te dejaste intimidar por él. Resístalo por favor. Resista a ese ser, resista a ese Satanás que ya aprendimos de dónde salió. Pero le voy a decir una cosa, Santiago 4:7 dice, así que sométanse a Dios. Aquí está tu gran ventaja, aquí está el estudio que estás haciendo de tu enemigo. Sométanse a Dios, tienes que estar sometido a Dios. Es tu guardia, es tu golpe derecho, es tu golpe izquierdo, es tu uppercut, es tu fortaleza, es tu estudio. No hay enemigo, no tienes enemigo, podría yo decirlo, no tienes enemigo si Dios está contigo. Si estás sometido a Dios, perdóname, tú no tienes enemigos. Resistan al diablo, dice Santiago, y él huirá de ustedes. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Resistir. Pero cosa más importante antes que resistir, someterse a Dios. Sométanse a Dios, eso es lo más importante. La virtud con la que puedes vencer es la constancia. El rugido de un león no hace nada, solo hace ruido. Mire al Goliat que se levantó contra David, diciéndole a David, y ustedes perros, tratando de rugir. 40 días estuvieron ahí parados en medio de una batalla que no se libraba, y el primer muerto fue Goliat. El primer muerto de esa batalla fue Goliat. ¿No te parece increíble? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Número 1, por favor, sométanse a Dios. No teman, decía Jesús. El perfecto amor echa fuera todo temor. Mire lo que dice Primera de Pedro 5. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes, estables. Oiga, restaurará. No importa lo que hayas sufrido, lo que hayas pasado por ese corto tiempo, por ese poco de tiempo. Tuviste la enfermedad de COVID, no te preocupes. Sufriste un poco de tiempo, Dios te restaurará, te hará más fuerte, te hará más firme y te hará más estable. Y a Él sea la gloria e imperio para siempre. Amén.
¿Recuerda usted la clase pasada que vimos que en el mundo tendremos aflicciones? Las aflicciones son pruebas que se viven en el mundo. Tenemos que tener la guardia bien puesta, lo vimos, y hablamos de 4 aflicciones inevitables, 4 pruebas inevitables. Bueno, déjeme decirle que el objetivo de las pruebas y el objetivo de las aflicciones, número 1, crecer en carácter. Número 2, subir de nivel. Las pruebas o las aflicciones se enfrentan. Cuando tú pasas una prueba o una aflicción, lo primero que haces es que tu carácter crece. Eso es inevitable, tu carácter crece, tu forma de pensar crece, tu forma de tratar a los demás crece. Entonces tú subes de nivel cuando hay pruebas o cuando hay algún problema en tu vida. En el mundo tendréis aflicciones, fricciones, ¿se acuerda? Las aflicciones y las fricciones son pruebas que llegan a tu vida y estas tienen como objetivo, como propósito, hacerte crecer en carácter y hacerte subir de nivel. Cuando estás en la escuela y el maestro te practica un examen, lo que está tratando de hacer es subirte al siguiente nivel. Pasas de año, si es que lo hiciste bien el examen. ¿Sí? Las pruebas, las dificultades se enfrentan. Ahora, estamos hablando de nuestro enemigo y nuestro enemigo siempre va a intentar meter tentaciones. La clase anterior, para levantar tu guardia, necesitas tener muy bien tu defensa bien puesta, bien protegida, para que en medio de esas pruebas tú crezcas en carácter y para que subas de nivel, tu guardia bien protegida. Las dificultades se enfrentan, pero esto es diferente. Tratar con el enemigo lo que está tratando de hacer es meter tentaciones, siempre va a estar intentando meter tentaciones. Por ejemplo, Satanás entra con una tentación a tu vida y tal vez no fuiste a la iglesia, pasando la pandemia o antes de la pandemia, no fuiste a la iglesia porque pues iba a pasar una buena película ahí en la televisión, entonces fue una tentación. Eso no fue una prueba, perdóneme, eso no fue una prueba, eso fue una tentación que cayó a tu vida y que te provocó no ir a la iglesia. Como no fuiste a la iglesia en ese domingo, entonces Satanás se percató que por ahí, si te pone otro buen programa, dejarás de ir a la iglesia y va a estar tratando de estar estorbándote por medio de estas tentaciones, por medio de estos problemas que te está proponiendo. El objetivo de las tentaciones, el objetivo de que tu enemigo ponga tentaciones en tu vida es destruirte y, por supuesto, bajarte de nivel. Las pruebas son para crecerte en carácter y para subirte de nivel. Las tentaciones son para destruirte y para bajarte de nivel. Perdóneme, de las tentaciones se huye. El ángel Miguel no peleó con Luzbel. Ah, sí, pues éntrale, órale, tú y yo. Ahorita resolvemos este problema. El ángel Miguel desistió e invocó al Señor. Que el Señor te reprenda. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Someterse a Dios y resistir al diablo. Eso es lo que usted tiene que hacer en medio de las tentaciones, en medio de estudiar a tu enemigo. Estamos estudiando a nuestro enemigo, a nuestro contrincante. Al contrincante se le resiste y se somete uno a Dios. Cuando uno se somete a Dios, ya lo aprendimos, Satanás no tiene el nivel de hacerle la guerra a Dios. Eso quiero que te quede claro. Satanás no tiene el nivel para hacerle la guerra a Dios. No puede, no podrá. Es imposible que suceda eso. Si usted se somete a Dios, ¿quién contra usted? No hay enemigo que lo pueda derrotar a usted. No lo hay. Si usted se somete a Dios, oiga, sufrirá tal vez un poco de tiempo, pero usted saldrá restaurado, saldrá más fuerte, saldrá más firme y saldrá más estable. Las pruebas, el objetivo de las pruebas, crecer en carácter nuestras vidas y subirnos de nivel. A las pruebas se les enfrenta. A las tentaciones puestas por tu enemigo, su objetivo es destruirte y bajarte de nivel. Las tentaciones
se huye de las tentaciones. No caiga usted en las tentaciones, ya apártese de eso que Dios le dijo que ya dejara. A Él sea la gloria e imperio para siempre y por siempre. Gracias, Señor mío, por este tiempo que nos permitiste en tu presencia. Gracias, Señor, porque nos das mucho que aprender. Hemos entendido que en medio de la batalla tú estás con nosotros. Hemos entendido hoy en esta clase, Señor, que no importa el enemigo que se levante contra nosotros, ningún enemigo es más grande que tú. Tú eres mayor, Señor, que cualquiera de nuestros enemigos, que cualquiera de lo que quiera hacernos caer, Señor. Tú eres mayor y tú tienes la última palabra. En ti confiamos, de ti nos agarramos. Gracias, Padre mío, por estas clases que nos has dado. Gracias por hacernos un derechazo fuerte, Señor, por medio de hacernos tus herederos. Un izquierdazo bien potente por medio de hacernos maduros ante ti, darnos madurez, Señor. Gracias por levantar nuestras guardias, Señor, por medio de aprender que las pruebas son para crecimiento de nosotros. Y gracias, Señor, por dejarnos conocer a nuestro enemigo, porque es nuestro enemigo, pero si tú estás con nosotros, nuestro enemigo es completamente insignificante. Gracias, Padre mío, porque lo único que tengo que hacer es someterme a ti y resistir al diablo. Todo lo demás va a caer en su lugar. Gracias, Padre mío. Eso de que las guerras y los conflictos entre demonios y que tengo que estar orando hasta por el agua que tomo, solamente me someto a ti, Señor, y tú harás descender todo lo demás. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pido un favor, si no conoces de Dios, si es la primera vez que oyes de Él, cierra tus ojos y haz una oración conmigo. Señor, te tomo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, perdona mi vida pasada. No te conocía, pero ahora te conozco, Señor, y quiero que seas mi Salvador. Conviértete en mi Salvador, Señor. Te lo pido, escribe mi nombre en el libro de la vida y a partir de este momento, Señor, hago un pacto contigo. Me dedicaré completamente a ti y trataré de someterme a tu palabra y a tu voluntad. Y todo lo demás se irá resolviendo por sí mismo. Gracias, Padre mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga.